¿Qué significa el velo rasgado? Pastor Marco, tengo una pregunta. Quisiera que me explique qué significa el velo que se rasgó en el templo. Bendiciones. Ahora, en el antiguo pacto había un velo dentro del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo era el lugar terrenal donde habitaba la presencia de Dios. Y ese velo simbolizaba que el hombre estaba separado de Dios por causa del pecado. Y es por eso que ningún hombre podía acercarse directamente a Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por sus propios pecados, pero también por los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, claramente aquí la Escritura nos muestra que al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote y solo una vez al año. Ahora, el tamaño y el grosor de este velo hacen aún más trascendental todo esto. ¿Por qué? Porque ese velo no era una simple cortina como muchos cristianos creen. Porque según la tradición judía, ese velo tenía un grosor aproximado de 10 centímetros. Y los materiales con los cuales se tejieron este velo eran de un material muy resistente. Y para que tengan idea, era como una alfombra, pero unas 10 veces más gruesa. Y no solo eso, la altura de este velo era de 18 metros. Y para un ser humano hubiera sido un trabajo muy difícil rasgar ese velo de arriba abajo. ¿Por qué? Primero, por la altura. Y segundo, por el grosor del mismo. Y aún con una espada muy afilada le hubiera tomado días a un ser humano partir ese velo en dos. Pero es algo maravilloso que este evento ocurrió en el momento exacto de la muerte de Jesús en esa cruz. Y ese velo se parte en dos. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, esto no fue algo casual, sino que esto nos muestra que el sacrificio de Jesús en esa cruz abrió el acceso directo a la presencia del Padre. Y esto es algo que ningún ser humano podría haber hecho, pero Cristo lo hizo en un instante. Y eso también nos demuestra que ya no necesitamos ningún intercesor humano. Y no es como se enseña en la iglesia romana, que necesitamos un intercesor, que necesitamos un sacerdote para que interceda por nosotros delante del Padre. Eso es falso. Tampoco es como se enseña en muchas iglesias cristianas, que se necesita la cobertura de un pastor, de un apóstol. Eso es totalmente falso, hermanos. Escuchen, gracias a Cristo tenemos acceso directo al Padre. Y es por eso que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, ese es el significado del velo rasgado.